se puede seguir viendo que hubo un accidente, ya que, bueno, acá no se alcanza a percibir, pero eso que está ahí es chapa y está como remachada adentro. Bueno, acá revoltando, listo el habitáculo pintadito, un par de retoques hubo que hacer, lista la escalera. Ya la planteamos, cortamos lo que sobraba. Ahora, ¿cómo la vamos a poner, abuelito? ¿Cómo vamos a hacer? Y con tornillos. Le ponemos un poco de pegamento y tornillos, porque si algún día hay que sacarla, dijo el jefe. Claro, porque el abuelito, ¿para qué? Vos buscás el bardo, vos buscás, ¿eh? Yo iba a soldar. El abuelito remacha todo y suelda todo, ¿viste? Después cuando tenés que desarmar te querés cortar las pelotas. Encontró cada soldadura que dice, estos hijos de puta, ¿cómo hacen para soldar acá? Y él soldaría también. Buah, vamos a ver qué sale. ¡Tarán! ¿Qué es eso, amor? Ya quedó lista. Estamos ahí. ¿Hay escalera? ¿Se puede estrenar? ¿Hay escalera? A ver, quiero que seas vos la primera, Bebota. A ver. Chan, chan. ¿Estás segura, no? Oh. ¡Charán! ¡Wow! ¡Tarán! Ahora abajo. A ver. Pon. Oh. ¡Esa! ¡Sí! ¡Tenemos escalera! ¿Cuántas subidas y bajadas le vamos a dar a esta escalera? Miles, infinitas. Hoy estaba pensando, cuando estábamos en Dolores, cualquier plaza que tenga, escuchen esto porque es muy importante, la gente que se compra colectivos, si le cierra la puerta del lado izquierdo, no sean paparulos, por favor. Cualquier plaza o cualquier lugar para estacionar en donde el tráfico vaya de derecha a izquierda, siempre vas a necesitar una puerta del lado izquierdo para estar del lado de interés, del punto de interés. No cierren las puertas, no sean paparulos. Bueno, ahora me toca a mí. Claro, de vez en cuando te estacionás y queda la vereda de este lado. Claro. Entonces podés bajar por acá. Hoy estábamos en la plaza de Villa Dolores, sin ir más lejos, acá a 20 kilómetros. Y si tuviéramos puerta del lado derecho únicamente, no podríamos estacionar de manera nosotros que cómoda. andamos con criatura, con perros, viste, es como más seguro tener una puerta que dé siempre a la vereda. Bueno, pará que ahora me toca a mí. Tarararán, tararán, tararán, tiririririririri. Vamos. A ver qué venimos a ver. A ver que venís a ver, abuelito, llegás tarde, ¿eh? ¿Qué tenés para decirle a la gente? Bueno, abuelito, a ver, subí, abuelito. Dale, que la gente quiere ver al abuelito subir. Vamos. Ahí escalones, ¿cómo se siente? Y ahora me voy a tener que cambiar el pantalón porque se me rompía cada vez que subía. Sí. Grande. Quedó la escalera. Quedó la escalera. Bueno, ahora falta menos.
Lasca, Leletti. Vamos a limpiar un poco. Igual hay que dejar la silicona, vamos a siliconar los costados. Y bueno, pues limpiemos primero. Llegaremos a filmar el abuelito cinguero. Pues recién se nos acabó la batería. No, ¿Qué esto pasó, abuelito? Y esto si lo enderezamos para hacerle otra marca se va a terminar cortando. ¿Qué falló? No es que falló, es muy difícil acá tomar medidas, transportarles acá, no tenés un lápiz que finito, era todo un arranque que fue un parte. En un momento pensé el tema de eliminar el tema de las aletas, porque después viene la otra, es como que va a tener 40 aletas. De este lado no, las aletas se enciman allá en los extremos. Acá no. No, porque acá aparentemente es como... Bueno, que quedará tendría como que una aleta tener- más chiquitita. Después de última, no sé, lo chapamos con algo. Corrección, abuelito. Qué viento, rompe pelota. Au. Para que tiene que venir para adelante. No, es que yo te dije medio centímetro. No. Si toca y no lo deja digo que no venir. yo tengo luz. Y yo también lo estoy tengo- viendo de acá. Vos empujalo así. Ahí, que pase. No, toca. No le haga fuerza, que vamos a volver a chapa. Toca acá. Acá ¿A dónde toca. toca? Acá está tocando. Toca acá. Pero No le haga fuerza. no le voy a hacer fuerza. Está tocando ahí. El resto parece que va bien. Ay, la puta. Vos me parece que tomaste esto. Y el caño está en diagonal. Por lo tanto, ¿Y es, cómo? es más la medida. Bueno, pero si vos no la respetás un poco, te queda luz por todos lados. Bueno, ¿para qué compramos la silicona? Tercer intento. Vamos, abuelito. La tercera. Ah, la tercera es la vencida. La tercera. Para enderezar, levantada ya. Ahí viene. Ahí viene. Vamos, abuelito. Decime que no entra ya. No, acá hay que darle para mí con la... No, ahí se está torciendo, no hay que darle nada, mira. Y Se bueno, está torciendo. pero yo no sé. Si acá esto Ahí va. no lo revisé, si había algún... No le pegues. Arriba, ¿qué onda? Y este baja un poquito, acá hay luz, pero este se ve que baja un poquito. Bueno, va queriendo. Y acá estamos. Se complicó ayer, por eso dejamos de filmar. Acá está medio sucio. Ahí va. Pero ahora arrancamos. Todo esto está suelto, todavía falta, poner silicona, sellador, uno especial para chapa, que no le hace mal a la chapa y que se puede pintar, etcétera. Y falta remachar, obviamente, ¿no? Porque todo va a ir remachado y bien sellado porque esta parte tiene que ser estanca. Y acá están las chapas. Así va quedando. Vamos. Fondo de la primera baulera terminado. Rock and roll, ¿eh? Vamos que esto está quedando joya. Bueno, abuelito. A ver, lleva la voz.
Capaz que tenés más suerte si la llevo. Pará, que si no nos van a clavar un derecho a auto. Pará. Es cierto, es cierto. Y Motley Crue es medio jodido. Ahora, ¿qué pasa si la ponemos de acá? Y porque si hay que corregir, capaz que convenga ya. Hay que hacerlo bajar. No. Está descuadrado de acá. De acá sobre una banda, pero de ahí no. Y pero tiene que ir. Tenés que trabajar así y acá te venís para acá. Falta 1, 2, 3, 4 chapas, abuelito. Lo tenemos que terminar hoy, ¿eh? ¡Vamos! Bueno, acá están todas las chapas, cada una a medida que hemos hecho. Y ayer le dimos la última mano de pintura a la estructura y hoy vamos a colocar. Así que vamos a ver qué sale, la hora de la verdad. ¿Cuántas horas de la verdad vamos a tener acá en la pajaraca, abuelito? Unas cuantas, ¿eh? Vamos. Bueno, interrumpimos este timelapse porque vamos a hacer una piecita especial que se necesita para sellar una parte que era muy complicado hacer de una. Así que acá estamos tomando la formita. Ya cuando vean de qué se trata van a entender el motivo de estas piecitas. Piecita. Vamos a ver si funciona. A ver, abuelito, ¿qué hace, Marito? A ver si funciona. Joya. Igual ahí quedó reabierto, pero bueno. Sí, ¿cómo que sacaste tanta medida? Es que no le voy a poder poner si está la otra chapa. Quedó justo con la otra chapa, abuelito. Se cae. Bueno, hay que pegarlo y atornillarlo.
¿Qué estás haciendo, abuelito? ¿Hace cuánto que no filmamos, abuelito? Vamos a hacer herrería. Bueno, para toda la gente, no filmamos una goma, pero como podrán ver, las puertas de atrás ya no están más. Dio batalla, estuvimos por lo menos 2 días para desarmar absolutamente todo, porque esto acá tenía unos marcos, como no sé si se puede ver allá adelante, ese marco de ahí que baja. Bueno, tenía ahí, eran 2 chapas que hubo que sacar de manera artesanal. Acá se ve que hubo que cortar todas las soldaduras que hubo que cortar. El coso de ahí arriba, donde iba el mecanismo de las puertas, eso era terriblemente grueso. Y el escalón de acá abajo, que está completamente hecho pelota, también súper grueso, pero prácticamente inservible porque la pajaraca ha tenido unos golpes impresionantes. Así que está todo torcido. Ese se puede ver que está torcido así. Y allá, el coso ese que se ve ahí es el de la rueda de auxilio, también está torcido para atrás. O sea que esto tuvo un golpe impresionante. Para atrás y para arriba. Sí, sí, bueno. Es como que, no sé, como que si le hubieran salido las ruedas y se hubiera caído el colectivo. Una cosa así. Así que ahora vamos a ver si con la garrafa y con el soplete de última generación que tenemos, vamos a ver si enderezamos esto. 95% de que lo enderezamos, abuelito, ¿no? Vamos a ver. Hay un 5% de probabilidad de que fallemos, pero Vamos a intentarlo. no vamos a intentar. Bueno, no. Uno sí y uno no. Este se quedó tal cual estaba, no hubo forma. O sea, si no tenemos algún tipo de cosa hidráulica o neumática para empujar, no hay manera. Y el crique de la pajaraca, que se banca 16 toneladas, al ser hidráulico, si lo pones de costado, no funciona. Así que es imposible. Pero este sí se pudo enderezar la panza que tenía acá y de acá, porque bueno, está golpeada. Este vehículo lo han golpeado mucho. Tuvo o varios accidentes o uno medio grande. Así que bueno, una victoria del 50% con respecto a enderezar las cosas. Ahora vamos a ver si nos ponemos a soldar. Bueno, aquí estamos. Seguimos desmantelando y encontramos mucha mugre. Estamos con los focos de atrás sacando. Evidentemente se puede seguir viendo que hubo un accidente, ya que, bueno, acá no se alcanza a percibir, pero eso que está ahí es chapa y está como remachada adentro.
Así que esta rajadura, bueno, este vehículo tuvo tiempos mejores. Así que bueno, estoy sacando todos los faros, vamos a limpiar bien, porque esto es una mugre, está todo con silicona. Acá está silicona. Imagino que si lo hacen de esta manera será porque es la forma más fácil de poner y de sacar. Así que yo voy a limpiar todo, vamos a limpiar los cables, a ver que esté todo bien conectado, en todo caso encintar, vamos a sacarlos de ahí abajo también, que son las balizas y los guiños, y limpiar todo y volver a siliconar, esperando que sea quizás la mejor forma, ya que lo hacen de esa manera, nosotros lo vamos a hacer de esa manera. Pero la verdad que mucha mugre. Mucha mugre. Estamos encontrando mugre quizás desde que lo fabricaron el bondi. ¿Qué más? Bueno, el abuelito está martillando ahí unas chapas. Estamos también con la baulera de atrás. Ahí va. Todo esto está simplemente apoyado, todavía no está instalado. Y bueno, antes de poner esta chapa, que después va a generar acá un espacio reducido, yo lo que quiero es limpiar bien. Después me voy a poner a acomodar, encintar cables, porque esto es un desastre de cables. Un desastre esta parte, un desastre, pero desastre le queda poco. La verdad que muy maltratado el colectivo. Por suerte lo encontramos nosotros, y a veces digo por suerte o no sé si tan por suerte. Por suerte es porque le estamos dando vida nueva y le estamos dando la oportunidad de ser un vehículo eterno. Pero quizás hubiera estado bueno que venga otro un poco más cuidado. El loco que me lo vendió me dijo, clarito, de mecánica... perfecto. Después no le di bola para nada, de nada, lo usé y se nota. Creo que siempre fue un vehículo maltratado, nada más. De esos que vamos a usarlo hasta que no dé más y después lo tiramos y compramos uno nuevo. Así que, bueno, dándole vida nueva. Ahora no es más el bondi, es la pajaraca recargada. Vamos a ver, vamos a ver. Rico. ¿Qué estás hablando por teléfono en el techo? No, estoy poniendo música que no se puede escuchar. ¿Qué estás haciendo? No se puede escuchar ahora por el YouTube. ¿Qué estás haciendo? Y estoy poniendo la membrana, las primeras capas, Ay, tapando los huequitos. ay. Me tocó laburar, me mandaron a laburar. Bueno, algo tenía que hacer. Algo tenía que hacer.
Bueno, acá estamos con la parte de atrás. La baulerita ya está terminada. El mismo proceso que la de adelante, por eso no se mostró. Acá está el marco de lo que va a ser la puerta. Y estamos colocando los largueritos, porque esto va a ir cerrado, va a ir todo enchapado. Así que vamos avanzando. Romy se está haciendo cargo de arriba de poner la membrana líquida, las primeras manos. Hoy vamos a ver si le damos 3 manos de membrana en donde junta las chapas del techo. Y ya mañana vamos a ver si arrancamos también con rodillo. Pasar rodillo y ya empezar a pintar todo el techo también. Capaz que calculo que le vamos a dar unas 3 manos o más. Bueno, en realidad al techo le vamos a dar todo lo que nos parezca. Si queda una capa así gruesa de plástico de membrana, mejor. ¡Tarán! Puertuski.